Aquí lo hacemos para que lo veas. Tenemos determinas que posición 12 dijiste. Ajá, A12. Posición, primer renglón, segunda columna. Aquí. Ok, eliminamos el renglón y la columna. Signo por el cofactor, negativo. Eliminamos primer renglón, segunda columna, nos queda 0, menos 1, 3, 7, ¿sí? Así queda 3 por menos 1, menos 3. Pero en la diagonal siempre hay un signo negativo, entonces queda positivo. Con este menos, negativo. Ah, ok. Es que yo pensé que era 3 por menos uno y quedaba el menos No, 3 sí, con el signo negativo, era positivo, pero ya, gracias por aclararme eso. bueno, a ver, entonces escriban teorema. Teorema. Ok, sea A una matriz, sea A una matriz de n por n, punto y seguido. Entonces, A es invertible. A es invertible. Sí, solo sí, sí, solo sí, determinante de A distinto de 0. Punto y seguido. Si determinante de A, si determinante de A distinto de 0, entonces, inversa de A es igual a 1 entre el determinante de A por la adjunta de A. Punto. Ok. Bueno, vamos a calcular la inversa de esta matriz, a la que ya le trabajamos la adjunta. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos un teorema, ¿verdad? Que nos dice cómo encontrar la inversa de una matriz A, pero nos dice algo que es también muy importante, cuando la matriz tiene inversa. Y eso es solamente así si el determinante de la matriz es distinto de 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar el determinante de la matriz. Determinante de A. ¿Sí? Noten que en la columna 1 o renglón 2 tenemos un 0. Entonces, sería conveniente trabajar por cofactores por el renglón 2 o columna 1. Pero por los números que hay en el renglón 0, lo más óptimo, lo más adecuado, lo más rápido es trabajar por el renglón 2, ¿sí? Dado que tenemos ahí dos 1, bueno, un 1 y un menos 1, y siempre el 1 es un buen apoyo para poder hacer operaciones o encontrar un número más rápido, ¿no? Entonces, vamos a dejar fijos la columna 1 y 2, ¿sí? Vamos a multiplicar la columna 2 por 1, 2 por 1, y se lo sumamos a la columna 3, o más simplemente sumar la columna 2 y 3 para obtener la nueva columna 3. Dejo columnas 1 y 2 sin tocar. 2, 0, son determinantes. 2, 0, 3, 4, 1, 5 y sumo. 4 más 3, 7. 1 menos 1, 0. 5 más 7, 12. Y evalúo por cofactores a través del segundo renglón. Signo para el cofactor más, menos, más. ¿Ok? Elimino renglón 2 y columna 2. Renglón 2, columna 2. Me queda 2, 7, 3, 12. 2,
7, 3, 12. 2 por 12, 24 menos 21, 3 y diferente de 0. La matriz tiene inversa, ¿de acuerdo? Y ya la podemos calcular con esta fórmula. 1 entre el determinante de A, 1 entre 3. Adjunta, que aquí ya la tenemos a la mano, 12 menos 3, menos 3, menos 13, 5, 2, menos 7, 2 y 2. ¿De acuerdo? Esa es la inversa de la matriz A. Profe, ¿me podría explicar de nuevo desde la determinante de A? Es que me perdí muy cañón. Nada más sumé los renglones, las columnas 2 y 3, Ajá. para tener otro 0 en el segundo renglón. Y así Ah, voy ok. a trabajar Ajá. por factores por el segundo renglón. Ok. Ujú. ¿Eso es todo? Y ya lo demás, o sea, y ya lo que nos salió, en base a eso ya nada más ocupamos la fórmula. O sea, el 3 que nos salió, entonces ya es nuestra determinante y ya Sí. ocupamos la fórmula. Ok, eso sí, sí lo capté. Ok, va, gracias, profe. Ok. Bueno. Ya lo del... No, 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 Puedo... aguánteme tantito, profe. Ya quedó, profe. Ya, ok. Bueno, voy a borrar esta página. No, 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 no. ¿No? ¿Todavía no? No. Es que estaba viendo cómo le hice, ya me dijo. Ok. ¿Todavía no? Entonces. O No, ya. todavía no, espérame un Ok. momento. Ya, gracias. Ya, ok. Eh, ya. A ver, para ustedes, sea la matriz A igual. Punto. Calcular la adjunta de A. Calcular la adjunta de A.
Ya, profesor. ¿Ya? A ver, ¿cómo te quedó la adjunta? ¿Me la das? Sí. A ver, adjunta, aquí voy a escribir. Ajá. Adjunta de A. Ok, ¿sí? ¿Cómo te quedó? Por columnas. A22, A21, ¿Por columnas? ¿A 21? ¿Así? menos A21, Ok. Luego perdón, sí. acá. Y el otro lado es menos A12, A11. Ok. Bueno. Bien, esa es la adjunta de A. La adjunta de una matriz de tamaño 2x2. Bueno, acabamos de establecer el teorema, ¿verdad? Que para una matriz de cualquier tamaño cuadrada, n por n, su inversa se obtiene así, ¿verdad? Inversa de A es igual a 1 entre el determinante de A por la adjunta de A. Bueno, quiero que vayan, creo que fue hace 2 clases aproximadamente, fue después de, ese era el tema de matriz inversa, donde les di una fórmula, o se dio una fórmula para calcular el determinante, para calcular la matriz inversa de una matriz de tamaño 2x2, ¿sí? Quiero que me digan cómo quedó esa fórmula, ¿sí? Para calcular la inversa de una matriz de tamaño 2x2. En aquella ocasión yo les hice el énfasis y dije, solamente esta fórmula es para calcular la inversa de una matriz de tamaño 2x2. Quiero que vayan a buscarla. Ese es el tema de matriz inversa. Está un poquito después del inicio del tema, ¿sí? Cuando les di esa fórmula. Y quiero que me la den, por favor. Uno sobre A determinante ver, de... inversa de A, la escribo. Ajá, Inversa inversa de de A A. es igual a 1, 1 sobre determinante de A. ¿sí? Primera Por, por una matriz que la primera columna es A22 menos A21. Segunda columna menos A12, A11. O sea, el adjunto de A en una... ok, ¿ah? Bueno, ¿sí? Quiero que comparen esta fórmula que fue para matriz de tamaño 2x2, ¿sí? Con esta que ya es de cualquier tamaño, n por n, ¿sí? Fíjense, uno es determinante de A, uno es determinante de A. Y aquí es la adjunta de A, ¿sí? Y para una matriz de tamaño 2x2, ¿cuánto vale la adjunta de A? Es esto, es esto. O sea que sigue siendo la misma fórmula, ¿sí? Porque esto que tienen aquí es la adjunta de A. Y nada más que yo en aquella ocasión pues no tenía argumentos para decirles qué significaba o de dónde salía, ¿no? Y ahora sí, les puedo decir que esta matriz, pues aquí está, es la adjunta de la matriz A. ¿Sí? Y que en este caso, pues solamente sí, esta es una fórmula para una matriz de tamaño 2x2. Pero ya en general, para una matriz de tamaño n por n, lo que va aquí, ¿verdad? La matriz que va aquí es la adjunta de la matriz de A. ¿De acuerdo? Bueno, era un comentario para que ligaran aquella fórmula con esta. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, alguna aclaración de esto? ¿No la hay? ¿Nada que quieran decir? Bueno, entonces aquí terminamos ya el tema de matrices y determinantes. El examen viene hasta este tema, ¿sí? Yo mañana les envío algunos ejercicios de matrices y determinantes. Creo que es lo único que no les he enviado algo. Y, bueno, ahorita todavía no hemos terminado la clase, ¿verdad? Y el miércoles también tenemos clase. Pero de una vez vamos a hacer los comentarios ya pertinentes para el próximo viernes, ¿sí? El viernes ya no es necesario de hecho no nos vamos a conectar. Yo les voy a enviar el examen a través de Classroom como una tarea, ¿sí? Y ustedes, bueno, lo voy a enviar a las 5:30, esa vez la hora en la que yo lo envío, va a tener hora de regreso a las 7:30, ¿sí? Como voy a marcar esa hora, si ustedes no me lo envían a las 7:30, ahí cuando me lo envíen, va a parecer que me lo están enviando con retraso.
y entonces yo ya veré qué consideraciones voy a tomar, ¿sí? El examen es de 5:30 a 7:30. Al enviarlo yo como una tarea, pues ustedes van a poder eh, enviarlo nuevamente a Classroom sin ningún problema. Van a poder entrar a la clase y dejar su examen como tarea, ¿sí? Traten de hacerlo en una hoja de buen tamaño, ser claros, porque igual yo no voy a revisar en hoja de papel, sino en la computadora en este caso, y no es no es lo mismo que calificar sobre una hoja de papel, ¿de acuerdo? Preguntaré yo con unos 5 problemas, 5 ejercicios, es lo que estimo, y será de 5:30 a 7:30. Ustedes me lo envían a las 7:30 de regreso, pero no, estoy con el grupo anterior. Se los envío a las 7:30 y ustedes me lo regresan a las 9:30, ¿sí? Es de 7:30 a 9:30. No, ¿es de qué? De 5:30 a 7:30, sí, es de 5:30 a 7:30, ¿de acuerdo? Pues será el único comentario, creo que son los únicos comentarios respecto al examen. ¿Alguna duda que tengan ustedes respecto del examen de la mecánica? ¿No? O sea, nosotros lo vamos a resolver en una hoja y se lo mandamos como un PDF. No, no es necesario, lo fotografían y me lo envían. O sea, no es necesario que sea PDF, no es necesario. O Lo sea, puede ser pueden, la pura fotografía. la fotografía, ¿sí? Y lo envían a la clase nuevamente, a Classroom, ¿sí? Y yo ahí voy a tener todo en la clase. No, no hay problema, no es necesario que sea un PDF. Es que sea legible todo en la hoja que van a fotografiar, ¿no? Las hojas que ocupen solamente, ¿no? Será este viernes 13, ¿verdad, profe? Sí, este viernes 13. Sí. Ok, profe. Y con respecto a la clase del miércoles, ¿sería como clase normal Sí, es o...? casi normal, ¿no? Ahorita ya continuamos con el nuevo tema que sigue que comenzamos con el tema para segundo parcial ya. El miércoles lo mismo, tema para segundo parcial. ¿No? Ya ahorita a partir de este momento que acaba el tema de matrices y determinantes, comenzamos con el tema de espacios vectoriales, con el que comenzamos temas para segundo parcial. Ok, ¿Sí? profe, va que va. ¿Algo ¿La más? hoja, la hoja tiene que llevar nuestro nombre bueno, usted la ve ya directo en No, Classroom? no va a ser necesario porque así va a llegarme a mí, pero escríbanselo, no está de más, escríbanlo. Va La que va, información gracias, que yo voy profe. a recibir en la clase me va llegando de ustedes. Como ustedes todos están anotados en la clase, ustedes solo pueden entrar pues por ustedes mismos, ¿no? Y como ya están registrados, aunque no le pusieran nombre, van a entrar ahí a donde ustedes están registrados solamente, y yo sí lo recibo con su nombre. ¿Sí? No es necesario el nombre, pero escríbanlo. ¿Algo más? ¿No hay más No. preguntas relacionadas con el examen? ¿Inquietudes no hay? ¿No? Bueno, si no hay, vamos a continuar entonces. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Y el tema es espacios vectoriales, ¿sí? Espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Espacios vectoriales. Y bueno, vamos a comenzar con una primera definición de espacio vectorial real. Espacio vectorial real. Punto y aparte. Un espacio vectorial real V mayúscula. Un espacio vectorial real V mayúscula es un conjunto de objetos, coma, Voy a repetir, profe, se me fue la señal, por favor. espacio vectorial real, punto y aparte. Un espacio vectorial real V, un espacio vectorial real V es un conjunto de objetos, coma, denominados vectores, coma, junto con dos operaciones binarias,
junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por escalar, suma y multiplicación por ¿Binarias escalar, llamadas qué, perdón, profe? llamadas suma y multiplicación por escalar, coma, y que satisfacen los siguientes 10 axiomas, y que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Punto y aparte, número 1. Si el vector X pertenece a B, y el vector Y pertenece a B, entonces, ¿Otra vez, profesor? si el vector X pertenece a B, y escriban como ustedes escriben en la pantalla, yo creo que estaría bien así. Si el vector X pertenece a B y el vector Y pertenece a B, entonces el vector X más Y pertenece a B. Entre paréntesis, propiedad de cerradura para la suma. Propiedad de cerradura para la suma de vectores. Propiedad para la suma de vectores. Propiedad de cerradura para la suma de vectores. Número 2. Para todo, está invertido, significa para todo vector X, vector Y, vector Z, que pertenecen a B, coma, vector X más vector Y, cierran paréntesis, más vector Z, es igual a vector X más vector Y más vector Z, paréntesis que se cierra, entre paréntesis, ley asociativa para la suma de vectores. Ley asociativa para la suma de vectores. Propiedad número 3. Existe se representa con una letra E, digamos así, invertida. ¿Sí? Existe un vector 0, que pertenece a B, tal que para todo vector X que pertenece a B, el vector X más el vector 0
es igual al vector 0 más el vector X. Y esto es igual al vector X. ¿Me podría repetir de donde dijo del vector X que pertenece a B? Coma, vector X pertenece a B, coma. El vector X más vector 0. Vector X más vector 0 es igual a vector 0 más vector X igual a vector X. Sí. Entre paréntesis, al vector 0 se le conoce como neutro aditivo. Al vector 0 se le conoce como neutro aditivo. Número 4. ¿Neutro qué, perdón, profe? ¿Cómo? ¿Neutro qué? Al vector 0 se le conoce como neutro aditivo. Neutro aditivo. ¿Ok? Número 4. Si el vector X pertenece a B, coma, existe un vector menos X que pertenece a B tal que ¿Me podría repetir eso de favor, profe? Perdón. el vector X pertenece a B, existe un vector menos X que pertenece a B tal que el vector X más menos el vector X es igual a vector 0. Entre paréntesis, al vector menos X se le conoce, al vector menos X se le conoce, o se le llama inverso aditivo del vector X. ¿Ya? Número 5. Si el vector X y el vector Y pertenecen a B, entonces vector X más vector Y es igual a vector Y más vector X. Entre paréntesis, propiedad conmutativa para la suma de vectores. ¿Me lo podría repetir, por favor? Propiedad conmutativa para la suma de vectores. Número 6. Si el vector X, si el vector X pertenece a B
y alfa es un escalar, o es un real también, ¿verdad? O alfa pertenece a los reales, alfa pertenece a los reales, entonces alfa por vector X pertenece a B. Entre paréntesis, propiedad de cerradura, para la multiplicación por escalar. Propiedad de cerradura para la multiplicación por escalar. Número 7. Si el vector X y el vector Y pertenecen a B y alfa pertenece a los reales, entonces alfa por vector X más vector Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Entre paréntesis, primera ley distributiva. Número 8. ¿Cómo dijo que se llamaba la anterior, profe? Primera ley distributiva. ¿Ok? Número 8. Si el vector X pertenece a B y alfa y beta son reales, alfa, beta pertenecen a los reales, entonces alfa más beta por el vector X es igual a alfa X más beta X, beta por vector X. Número 9. ¿No hay nombre para esa, profe? Segunda ley distributiva, entre paréntesis, segunda ley distributiva. Segunda ley distributiva. Número 9. Si vector X pertenece a B, como alfa y beta pertenecen a los reales, entonces alfa paréntesis beta por vector X
es igual a alfa por beta paréntesis vector X. Entre paréntesis, ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y número 10. ¿Me podría repetir el nombre, por favor, profe? Ley asociativa de la multiplicación, ley asociativa de la multiplicación por escalares. Gracias. Y número 10, para todo vector X, que pertenece a B, 1 por vector X es igual a vector X. ¿Sí? Y esta propiedad número 10, digamos que es un caso especial o particular de la propiedad número 6, porque 1 es un escalar, ¿sí? La propiedad 6 es multiplicar, aquí lo tengo todavía, alfa por X, donde alfa es un escalar cualquiera. Si en particular alfa vale 1, tendríamos 1 por X es igual a X, el 1 es el neutro multiplicativo, ya lo conocemos, ¿no? 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, me replica el otro elemento, ¿de acuerdo? 1 es el neutro multiplicativo. ¿Podría repetirme este último, por favor, profe? ¿Pero qué es lo que te repito? Para todo vector X que pertenece a B, 1 por vector X es igual a vector X. ¿Sí? Digo que es un caso particular de la propiedad número 6. ¿Sí? Y el 1 es el neutro multiplicativo. Bueno, entonces todos aquellos objetos que cumplan con estas 10 condiciones y donde además están definidas dos operaciones que de hecho son la propiedad 1, la propiedad de suma, y la número 2, la de multiplicación por escalar, ¿sí? Decimos entonces que todos esos objetos se llaman vectores y que forman un espacio vectorial. Ahora aquí la palabra vectores la tomamos del nombre de espacio vectorial, ¿sí? No es palabra vector en el sentido de la física, ¿sí? Que es una magnitud que tiene, que está definida por su magnitud y por su dirección. No, aquí la idea es una idea matemática concretamente, no es una magnitud, no es en el sentido físico, ¿de acuerdo? Yo aquí utilicé una flecha que así se utilizaría en el sentido físico, pero la estoy utilizando para representar de una X, si yo escribo X, así escribo X, de esta forma, estoy dando a entender que en un caso esto es un vector, ¿sí? En el sentido de que es un objeto que pertenece a un espacio vectorial. Y si escribo X, pues no estoy denotando que sea un vector, sino simplemente pues un elemento, una letra. O más simplemente, que sea lo que sea la X, no es un vector. Y si escribo de esta forma, estoy dando a entender que es un vector, pero no en el sentido físico, sino en el sentido de lo que es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver algunas situaciones o ejemplos. ¿Ya puedo cambiar de página? Si lo tienen todo, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de página entonces. A ver, un primer ejemplo. A ver, sea el conjunto S igual, sea el conjunto S igual, con elementos 0 y 1. Punto. Punto y aparte. Establecer si el conjunto S es cerrado
bajo las operaciones de adición y multiplicación ordinarias. ¿De adición y qué, maestro? Perdón. De adición y multiplicación ordinarias. Establecer si el conjunto S es cerrado bajo las operaciones de adición y multiplicación ordinarias. Punto. Bueno. Entonces, aquí en nuestros 10 axiomas, por ahí aparecen algunos en los que se han llamado como propiedades de cerradura. ¿Qué significa una propiedad de cerradura? ¿Qué significa que un conjunto sea cerrado bajo una operación determinada? Bueno, significa que cuando dos elementos del conjunto que se está investigando, si es cerrado o si no es cerrado, ¿sí? Cuando dos elementos de dicho conjunto se combinan bajo una operación determinada y el resultado es otro elemento del conjunto, decimos que el conjunto es cerrado bajo esa operación, decimos que se verifica la propiedad de cerradura, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del conjunto de los números naturales, que son los enteros positivos, investiguemos si es cerrado bajo la operación de suma. Yo tomo dos elementos de ese conjunto, de los enteros positivos, el 3 y el 7. 3 más 7 me da 10. ¿Sí? Y el 10 es otro elemento del conjunto de los números naturales. Así podría seguir, ¿verdad? Tomar dos números naturales, sumarlos y el resultado va a ser otro elemento del conjunto de los números naturales. Decimos que el conjunto de los números naturales es cerrado bajo la operación de resta. ¿Sí? Y que se verifica la propiedad de cerradura también, ¿no? Para la operación de resta. Perdón, de suma. Estamos en la suma. Vamos a ver la resta ahora. Igual, queremos averiguar si el conjunto de los números naturales es cerrado bajo la operación de resta. Tomo dos números naturales, el 3 y el 5. Los resto. 5 menos 3 me da 2. 2 es un número natural. Pero ¿qué pasa si los invierto o los permuto? Ahora, en lugar de que sean 5 menos 3, digo 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Y menos 2 ya no es un elemento del conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales no es cerrado bajo la operación de resta. ¿De acuerdo? Eso significa que un conjunto sea cerrado bajo una operación determinada. Que cuando los combinan bajo esa operación, el resultado, ¿sí?, da otro elemento que pertenece a ese conjunto. Bueno, entonces para el ejemplo que tenemos aquí, nos piden determinar si el conjunto es cerrado bajo la operación de suma y bajo la operación de multiplicación. Las operaciones ordinarias que conocemos de suma y de multiplicación. A ver, empecemos con la suma. Y entonces tomo a los elementos del conjunto y los combino con todas las posibilidades. 0 más 0 es igual a 0. Y 0 pertenece al conjunto. Ahora tomo el 0 y el 1. 0 más 1 es 1. Y 1 pertenece al conjunto S. ¿Sí? Luego, tomo el 2. tomo el 1. 1 más 1 es igual a 2. Pero 2 no pertenece a S. ¿Sí? Entonces ya hubo un elemento que al combinarlo con otro elemento del conjunto, el 1 con el 1, ¿verdad?, nos da un elemento que no pertenece al conjunto. En este caso decimos que el conjunto S no es cerrado bajo la operación de suma. No se verifica la propiedad de cerradura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no es cerrado bajo la operación de suma. El conjunto S no es cerrado bajo la operación de suma. Veamos qué ocurre con la operación de multiplicación. ¿Qué tenemos? 0 por 0 es igual a 0. 0 pertenece a S. Luego, 0 por 1 es igual a
1, perdón, 0. 0 por 1, 0. Y 0 pertenece a S. Y finalmente tenemos 1 por 1, que es igual a 1. Y 1 pertenece a S. Todas las posibilidades y en todos los casos, el elemento que resulta de la operación dada, ¿sí?, pertenece al conjunto S. Entonces aquí sí podemos afirmar y concluir. Por lo tanto, el conjunto S es cerrado bajo la operación de multiplicación. ¿Sí? Se verifica la propiedad de cerradura. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? ¿Algún comentario? Yo, entonces, ¿qué pasa en ese otro? ¿Me puedes repetir qué significa entonces? ¿Qué pasa cuando es eso de 1 más 1 es igual a 2 en el conjunto S? El 2 no pertenece a ese, el 2 no está en S. Como 2 no está en S, significa que este conjunto con elementos 0 y 1 no es cerrado bajo la operación de suma. Ah, ya. ¿Sí? Debe darte siempre un elemento del conjunto. ¿Sí? En todos los casos, en todos. Y cuando combines dos elementos del conjunto, ¿sí?, el resultado te dé otro elemento del conjunto. Si se cumple en 1000 casos y en el caso 1001 fallan, ya no importa, no es cerrado. ¿Sí? ¿Recuerdo? Bueno. A ver, entonces, vamos ya a un ejemplo particular. A ver, sea el conjunto B igual, se le conoce como el espacio Rn. Pero la palabra espacio viene de espacio vectorial. Pero como ahorita este ejercicio, precisamente lo que nos piden es establecer que este conjunto es un espacio vectorial, todavía no le vamos a dar el nombre de espacio. Vamos a decir que sea el conjunto B, R elevado a la N, ¿sí? Corchetes, que consta de X1, X2, hasta xn o n componentes, tal que cada xi, ¿sí?, pertenezca a los reales, ¿sí?, donde i es igual a 1, 2, etcétera, hasta n. ¿Sí? Queremos averiguar si el conjunto B, que consta de estos, de un conjunto, ¿sí?, que consta de n componentes, es un espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, n representa un número entero, puede ser R2, que R2 ya deben de saber que es el plano cartesiano, ¿sí?, que tiene dos componentes, ¿verdad? Es un par ordenado, 2,5, 3,7. R3, que como saben es el espacio tridimensional, ya 3 dimensiones, ya no es un plano, es un espacio, hay profundidad, ¿sí? Estos R2 y R3 se pueden manejar geométricamente, pero ya a partir de R4 en adelante, ya no es un manejo geométrico, es simplemente un manejo, digamos, de orden algebraico, ¿sí?, formal, ¿sí?, ya no es geométrico todo este asunto, ¿sí? Bueno, queremos probar en general, ¿verdad?, si R2, R3, R4, R5, etcétera, hasta R a la N es o son espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, por fines de comodidad, de escribir menos, vamos a trabajarlo como si nos pidieran que probáramos que R2 es un espacio vectorial, pero lo que probemos para R2 es igualmente válido para R3, R4, etcétera, hasta Rn, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a probar por lo pronto que si R2 es un
espacio vectorial, y nos va a funcionar igual que si fuera para Rn. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el conjunto R2, ¿sí? Es así como se lee R2. ¿Sí? Y vamos a empezar con la primera propiedad, ¿sí? Tenemos que tomar dos elementos de R2, ¿sí? Voy a tomar un primer elemento. Recuerden que los elementos de R2, recuerden que los elementos de R2 son pares ordenados, ¿sí? Entonces voy a decir que el elemento X sea el par con elementos X1, X2, pertenece a R2. Y voy a tomar un segundo elemento porque vamos a verificar la propiedad de cerradura, que es la primera propiedad. El elemento Y es igual a el par ordenado con elementos Y1, Y2, que pertenece a R2. Como vamos a verificar la propiedad de cerradura, tenemos que sumar estos elementos, X más Y. ¿Sí? Son dos pares ordenados. Los vamos a sumar elemento a elemento, ¿sí? O primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Entonces tenemos X1 más Y1, X2 más Y2. Ahora tenemos que establecer si este elemento X más Y que me da este nuevo par pertenece a R2. ¿Cómo vamos a averiguar si pertenece a R2? Pues debe cumplir con las condiciones de los elementos que están en R2. Aquí las condiciones son dos. Una condición es que, bueno, estamos en R2, que tenga dos componentes, ¿sí? Porque aquí el elemento X tiene primera componente, segunda componente. El elemento Y, primera componente, segunda componente. Veamos, el elemento X más Y tiene primera componente, que es X1 más Y1, y segunda componente, que es X2 más Y2. Ya está la primera condición. La segunda condición, aquí nos están diciendo que cada XY, o sea, que cada componente pertenezca a los reales, ¿sí? Bueno, como estamos en R2, ¿sí? Como estamos en R2, X1 y X2 pertenecen a los reales, porque lo tomé de R2, y el elemento Y, que también lo extraje de R2, donde me dicen que cada X1 y cada Y1 y cada Y2 pertenecen a los reales, significa que Y1 y Y2 pertenecen a los reales. ¿Qué ocurre cuando suman dos números reales, X1 más Y1? Pues les da otro número real. Y cuando suman X2 más Y2, o X2 con Y2, les da otro número real. Se cumplen las dos condiciones, tener dos componentes, que cada componente sea un número real. ¿Sí? Se cumplió entonces la primera condición, o la primera propiedad de cerradura, ¿sí? R2 es cerrado bajo la operación de suma, ¿de acuerdo? Bueno, luego viene la propiedad número 2, que es establecer la ley asociativa. La ley asociativa se está mostrando una igualdad donde en el primer miembro se ha asociado de una forma y en el segundo miembro se ha asociado de otra forma. No se han permutado los elementos de la igualdad, simplemente la forma de asociar. Y queremos averiguar si al sumar, asociando de formas diferentes, la suma no se modifica. Tenemos que trabajar por un lado el primer miembro, luego trabajar por otro aparte el segundo miembro y luego comparar el primero con el segundo miembro y verificar la igualdad. ¿De acuerdo? A ver, entonces vamos con el primer miembro. Lo pueden ver ahí, la propiedad número 2, que es vector X más vector Y entre paréntesis, ¿sí?
Voy a escribir entonces el vector X, bueno, perdón, aquí es elemento X, todos estos son elementos, ¿sí? Elemento X, elementos Y. Y una vez que hayamos probado que es un espacio vectorial, les podríamos llamar vectores. Bueno, a ver, entonces el elemento X, que es el par X1, X2, X1, X2, lo sumamos con el vector Y, ¿sí? Perdón, con el elemento Y, ¿sí? Que es el par ordenado Y1, Y2, ¿sí? Y esta suma se va a sumar con el vector Z, que no lo tengo, lo voy a escribir aquí, vector Z, elemento Z, que es igual a el par ordenado Z1, Z2, que también pertenece a R2. Bueno, pues aquí tenemos Z1, Z2. ¿Sí? Bueno. Hagamos la suma. Primero la suma que está entre los corchetes, ¿sí? Esto nos da X1 más Y1, ¿sí? X1 más Y1, X2 más Y2. ¿Sí? Y se suma con el elemento o par ordenado Z1, Z2. Z1, Z2. ¿Sí? ¿Y qué tenemos entonces? Primeras componentes, X1 más Y1 más Z1. ¿Sí? X1 más Y1 más Z1, ahí está la primera componente. Segundas componentes, X2 más Y2 más Z2. X2 más Y2 más Z2. ¿Sí? Esto fue el primer miembro. Ahora vamos a hacer el segundo miembro, ¿sí? Que es el elemento X, que es el par ordenado X1, X2, más el elemento Y más Z. Y que es el par Y1, Y2, más el elemento Z, que es el par Z1, Z2. ¿De acuerdo? Okay. Dejamos el elemento X o par X1, X2 y desarrollamos la suma del elemento Y y Z, ¿sí? Que sería entonces Y1 más Z1, Y2 más Z2. Y ahora sí sumamos con el elemento X o par ordenado. Primer elemento del par, X1, más el primer elemento del otro par, Y1 más Z1, X2, segundo elemento del par, más el segundo elemento de este grupo, más Y2 más Z2. Bueno, como pueden ver, da lo mismo. Se verifica la propiedad asociativa para la suma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lo tiene? Sí. Ok, ¿puedo cambiar o borrar la página? ¿Sí? Ok, si no me dice nada, es que puedo continuar. Bueno, vamos con la propiedad número 3. ¿Sí?
La prueba número 3 es: queremos establecer la existencia del neutro aditivo o del vector 0 en el conjunto que estamos investigando. En este conjunto queremos averiguar la existencia del neutro aditivo en R2. ¿Me pueden decir cuál es el neutro aditivo en R2? 0. Es el 0, ¿verdad? Es el origen del sistema coordenado. Bueno, 0,0. Sí, claro, ok. Vamos a llamarle elemento 0, ¿sí? Y sus dos componentes son 0, 0. Bueno, verificamos las dos condiciones, ¿no? ¿Cuáles son? Que tenga dos componentes, ahí está la primera y la segunda componente, y que cada componente sea un número real. El 0 es un número real. Por lo tanto, ¿verdad? El 0 pertenece a R2. ¿De acuerdo? Propiedad número 4. ¿Sí? Este fue 3. Ahora vamos a probar la existencia del inverso aditivo. ¿Sí? Para un vector X, debe haber un vector menos X. ¿Sí? Tenemos un vector X. Perdón, un elemento. No son vectores, son todavía elementos. ¿Sí? El elemento X ya vimos que tiene como componentes X1 y X2. Vamos a ver si tiene un elemento menos X que se le llama inverso aditivo. ¿Cuál sería? Sería menos el elemento X, que es X1, X2. ¿Sí? Afectamos el negativo y tendríamos menos X1, menos X2. Ahora, ¿cómo averiguamos si este elemento que tengo aquí, que es menos X, y que se le llama inverso aditivo, se encuentra en R2? Igual que en todos los casos, se tienen que verificar las condiciones, que tenga dos componentes, primera componente, segunda componente, y que cada componente sea un número real. Si X1 es un número real, pues su negativo también es un número real. Si X2 es un número real, su negativo también es un número real. Entonces, el elemento menos X también pertenece a R2. ¿Sí? Existe el inverso aditivo del elemento X, que es menos X. Propiedad número 5, que es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Es decir, que si tenemos el elemento X más Y, pues debe ser igual al elemento Y más X, ¿no? Lo podemos hacer. Tendríamos que esto es X1, X2 más Y1, Y2. ¿Lo ponemos como vector, profe? ¿Mande? Arriba o sea, ¿lo ponemos como vector? O... Perdón, no. Sí, tengo el hábito porque así lo estuve haciendo, pero no es correcto. No es vector. Hasta que hagamos la prueba, ya les podemos llamar vectores. Hasta que haya terminado la prueba, son vectores. ¿De acuerdo? No, así. Bueno, entonces tenemos X1 más Y1, X2 más Y2. Y ahora verifiquemos el segundo miembro, Y más X. Y1, Y2 más X1, X2. Bueno, pues como ya sabemos, ¿verdad? Que la suma, el orden de los sumandos no altera la suma, pues igual puedo escribir también que esto es X1 más Y1, X2 más Y2, ¿de acuerdo? Y se verifica la propiedad conmutativa para la suma. Pero sí, la propiedad conmutativa para la suma. Bueno, vamos con la propiedad número 6. La de multiplicación por escalar. Que significa que nosotros tomamos un elemento del conjunto que estamos investigando, X, por ejemplo, y lo multiplicamos por algún escalar, le voy a llamar C. Queremos probar si este producto C por X
pertenece también al conjunto que estamos investigando, a R2. Veamos, entonces tenemos C. Tenemos C por el elemento X que tiene componentes X1, X2. Esto es igual a CX1, CX2. ¿Sí? ¿Cómo determinamos si este nuevo elemento pertenece a R2? Tiene dos componentes, aquí está la primera y la segunda, y que cada componente sea un número real. C es un escalar o un real, que cuando se multiplica con otro real, pues el producto es un número real. Entonces aquí también tenemos un número real. Significa que el elemento CX pertenece a R2. ¿Sí? Es cerrado bajo la multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? Propiedad número 7. ¿Puedo cambiar de página o puedo borrar lo que está en la pantalla? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? No, profesor. ¿Todavía no? ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿No me dicen nada? ¿Puedo continuar entonces? Bueno, voy a continuar. Voy a borrar, ¿ok? Bueno. A ver, propiedad número 7, que es la primera ley distributiva. ¿Sí? Propiedad número 7. ¿Sí? Vamos al primer miembro. El primer miembro es que tenemos un escalar, digamos, C, por un primer vector, un primer elemento que llamémosle X, más un segundo elemento que es Y. ¿Sí? Este es el primer miembro. Vamos a desarrollarlo entonces. Tenemos C. Bueno, perdón. Primero vamos a desarrollar la suma. ¿Sí? Que tendríamos entonces C, paréntesis, el elemento X tiene, es un par, o es el par X1, X2, ¿sí? Más el elemento Y, que es el par Y1, Y2, ¿sí? Vamos a sumar. Estoy tomando la suma únicamente, ¿de acuerdo? Que me queda X1 más Y1, X1 más Y1, y ahora la segunda componente es X2 más Y2. ¿Sí? Y aquí tenemos que C está multiplicando tanto a la primera componente como a la segunda componente. Y podríamos escribir entonces C por X1 más Y1, C multiplica a X2 más Y2. Así podríamos terminar el primer miembro de la igualdad, ¿sí? De la primera ley distributiva. Vamos con el segundo miembro. El segundo miembro es C, el escalar C por el elemento X más el escalar C más el escalar C por el elemento Y.
tenemos C, que multiplica al elemento X, que es el par X1, X2, más C por el elemento Y, que es el par Y1, Y2. ¿Sí? Bien. Ahora, multiplicamos C por cada componente. Para el primer elemento X sería CX1, más CX2 más CY1, CY2. ¿Sí? ¿Ok? Ahora sí, vamos a efectuar la suma. ¿Sí? A ver, perdón, aquí es X1, aquí es coma, es una coma. Ok, CX1 más CY1. CX1 más CY1, coma, primera componente. Segunda componente, CX2 más CY2, ¿sí? Y por último vamos a factorizar el factor común en cada componente, ¿sí? Esto sería entonces C que multiplica a X1 más Y1, coma, C que multiplica a X2 más Y2. Como pueden ver, los dos miembros resultaron iguales, ¿sí? Tanto el primero como el segundo miembro, ¿sí? Se verifica la primera ley distributiva. ¿De acuerdo? Estamos observando, la ley distributiva establece, ¿verdad?, que la multiplicación se distribuye bajo una suma. Aquí hay una multiplicación y está siendo distribuida bajo una suma. Por eso se lo llama ley distributiva. Bueno, ¿ya la tienen? ¿Puedo borrar o cambiar de página? ¿Sí puedo? Ok, puedo. Vamos con la propiedad número 8. Propiedad número 8. Que es la segunda ley distributiva. Aquí hay un vector, el vector X, y hay dos escalares. Aquí vamos a, para que se vea el manejo, sí vamos a darle algún valor a los escalares. Vamos a decir que alfa sea igual a 2 y que beta sea igual a 3, ¿sí? Y el vector X en general, ¿no?, que hemos estado trabajando. Entonces, el primer miembro es alfa. Voy a escribir alfa por, a ver, es la 8. Entonces, es alfa más beta por vector X, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que particularizarlo para poder hacer la suma, ¿no? Digamos, primero hacemos la suma. 2 más 3. 2 más 3. Usted había dicho que no iba a ser vector. Ah, Pues ya lo borré. 2 más 3, ¿sí? Por el elemento X. ¿Sí? Esto es igual a 2 más 3, 5 por el elemento X, ¿no? Ese es el primer miembro. El segundo miembro es alfa por X más beta por X, ¿sí? Ok, ¿cómo quedaría entonces? 2 por X más 3 por X. Esto es igual a 5X, ¿de acuerdo? Se verifica la segunda ley distributiva, que es la propiedad número 8. ¿Sí? Luego viene la propiedad 9. La propiedad 9. Aquí es la misma situación, o es similar, ¿no? En el sentido que tenemos un elemento X
X y dos escalares alfa y beta. Y ahora tenemos alfa por beta por elemento X. Y esto sería igual con los valores que tengo aquí arriba, ¿verdad? Pero no sé cuáles quieran. Digamos 2 por 3 por X. Esto es igual a 6X, ¿no? También podría escribir así. Alfa por beta por X. Y esto es igual a 2 por 3 por X. Y esto es igual a 6X, ¿de acuerdo? Y también se cumple la propiedad número 9, que es la ley asociativa para la multiplicación por escalares. Y bueno, pues la número 10, que es un caso particular de la propiedad número 6, ¿sí? 1 por cualquier elemento del conjunto le replica ese elemento del conjunto, el que sea, ¿sí? X, se cumple siempre, ¿no? Ahora sí, se han cumplido las 10 propiedades. Ahora sí, por eso me estaba yendo tanto, ¿sí? Ahora sí, el elemento X ya es un vector, el elemento Y ya es un vector, el elemento Z ya es un vector, ¿sí? Porque hemos establecido las 10 propiedades. El conjunto R2 sigue siendo un conjunto, pero ahora sí ya podemos decir que R2, que el plano cartesiano, ¿verdad? Es un espacio vectorial, ¿sí? El plano cartesiano es un espacio vectorial, ¿sí? R2, este plano cartesiano es un espacio vectorial, ¿sí? Funciona para R3, ¿sí? R3 es un espacio en los dos sentidos de la palabra, ¿sí? ¿Por qué en los dos sentidos? En el sentido de que es el espacio tridimensional, ¿sí? Así lo conocemos, como el espacio tridimensional en 3 dimensiones, ya le llamamos espacio. A R2 decimos que es un plano, es el plano R2, pero R3 no decimos es el plano R3, decimos es el espacio, porque ya tiene profundidad, digamos, ¿sí? Pero también es un espacio vectorial, ¿sí? Se cumple todo, lo que fue para R2 funciona para R3 de la misma forma, ¿sí? R3 es un espacio en los dos sentidos de la palabra, como espacio tridimensional, como un espacio geométrico y como un espacio vectorial. Y así, R4 es un espacio vectorial, R5 es un espacio vectorial, etcétera. Y ahora sí, hasta Rn. Rn es el espacio, que así le llamamos, así lo conocemos, el espacio Rn. La palabra espacio ya está implicando que es un espacio vectorial, ¿sí? Este es el espacio Rn, ¿sí? Rn, el espacio Rn, ¿sí? Entonces, Rn es un espacio vectorial. Esa es la conclusión al finalizar esta prueba, que fue para R2, funciona para R3, etc. ¿Sí? Rn es un espacio vectorial, mejor conocido como el espacio Rn. Recuerda que lo vamos a mencionar mucho en esta parte que vamos a estar trabajando ya de aquí en adelante, el espacio Rn. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? ¿No hay? ¿Lo tienen? ¿Sí? Oiga, ¿puede regresarle uno tantito? Es que me faltó la nota. Es que borré ya, aunque me Ah, regrese. no, entonces no se preocupe, ahorita la pido con algún Ah, no, compañero. mira, aquí está, no la borré, es esta. Ah, ok, muchas gracias, profe. No la borré, ahí está. Gracias. Ya quedó, profe. Ya, ok, bueno, entonces, 14, 15. Ok, a ver, sea el conjunto B igual, que tiene como elemento al 0, punto. Sea B igual al conjunto con el elemento 0. Punto. Probar si V o si V, probar si V es un espacio vectorial. Probar si V es un espacio vectorial. ¿Okay? Bueno,
se tiene que verificar las 10 condiciones, ¿sí? Las 10 condiciones. Vamos con la primera condición, ¿sí? Que es la de cerradura para la suma. Lo combino a él, el 0, con él mismo, 0 más 0, y me da 0. ¿Sí? Se verifica la propiedad de cerradura para la suma. La número 2, la asociativa, ¿sí? Puedo escribir 0 más 0 más 0. No importa cómo lo asocie, si eso siempre me da 0. Bueno, da 0, ¿de acuerdo? La propiedad 3. Debe haber un elemento, ¿sí? Que al combinarlo, debe haber un elemento que debe estar en este conjunto, ¿sí? Que al combinarlo con cualquier elemento de ese conjunto, me dé un elemento de ese conjunto, ¿sí? Entonces, yo tomo el 0, lo combino con él en la suma y me da 0. Significa que el neutro aditivo está en el conjunto B, ¿sí? Ok, 0 pertenece a él. Luego viene la propiedad número 4. Tenemos que establecer la existencia del inverso aditivo, ¿sí? Para un elemento dado del conjunto, en ese conjunto debe estar su inverso aditivo, ¿sí? El inverso aditivo de menos 0, bueno, el inverso aditivo de 0 es menos 0, ¿sí? Pero hay que ver si menos 0 está en el conjunto. Pero menos 0 es lo mismo que escribir 0, ¿sí? Entonces significa que el inverso aditivo también está en el conjunto, ¿sí? La propiedad 4 se ha cumplido. La propiedad conmutativa no tiene problema. 0 más 0 es igual a 0 más 0, como los coloquen los humanos, ¿no? La número 6, la de multiplicación por escalar. Tenemos alfa por 0. Y este producto también debe estar en el conjunto, ¿sí? Y cualquier escalar multiplicado por 0 da 0. 0 está ahí. Entonces, alfa por 0 pertenece también al conjunto B. Se cumple el número 6. La ley distributiva, ¿verdad? Si ustedes multiplican 5 por 0 más 0, se les da 0 más 0, 0 por 5, 0. O 5 por 0, 0. Más 5 por 0, 0. Y luego lo suman, 0 más 0, les da 0. Se verifica la igualdad. La segunda ley distributiva son dos escalares. No importa los escalares que sean, ¿verdad? 6 más 7, por el elemento que tenemos, que estamos combinando, que es el 0. Si suman primero 6 más 7, 13 por 0, 0. O si hacen 6 por 0, 0. Más 7 por 0, 0. Y 0 más 0, 0. Y en la multiplicación da lo mismo, no importa cómo asocien. 6 por 7 por 0, siempre les va a dar 0. Y 1 por 0 les va a dar 0. Y 0 está en el conjunto. Entonces se verifican las 10 condiciones. Este es el espacio vectorial más simple que existe y se le conoce como espacio vectorial trivial. Espacio vectorial trivial. Espacio vectorial trivial. Bueno. ¿Y algún comentario? ¿No? No, profe. Ok. Oye, profe, la condición 10 es imposible que no se cumpla, ¿no? O sea, porque pues es una Es multiplicación. imposible. Sí, no se cumple. Digo que sí, siempre se cumple. Sí, siempre se cumple, ¿no? Siempre Ok. se cumple. Mira, siempre se cumple. Y es un caso particular de la propiedad 6. ¿Sí? Entonces, si es un espacio vectorial, se va a cumplir siempre. Bueno, mira, el detalle es que aquí puede ser un detalle. La propiedad número 10, eso se puede entrar en confusión un poco. ¿Por qué? Porque una cosa es que se cumpla siempre, por ejemplo, bueno, 1 por 5, 5, es que dependería del... Casi se va a cumplir siempre, pero es que va a depender mucho también de cómo estén definidas las operaciones de la propiedad 1 y 6. ¿Sí? Tiene que ver cómo están definidas las sumas y la multiplicación por escala. Si las estamos pensando, porque es lo natural, pensar en la forma tradicional, por ejemplo, de las sumas como
como se nos ha enseñado a sumar en las multiplicaciones, como se nos ha enseñado a multiplicar, sí, se va a cumplir siempre, pero puede haber situaciones, y que de hecho existen problemas así, donde te dice, por ejemplo, que la suma, por ejemplo, que se define una suma, ¿sí? Con esta, se define la suma de A más B, por ejemplo, esto porque se define una operación, no una suma, que se define una operación, le voy a llamar así, la operación asterisco, ¿sí? Voy a decir A asterisco B se define como 2A más 3B. Así se define la operación asterisco. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el par A, es el par, es un par A, y los vas a combinar, ¿sí? En particular, ¿cómo se llama? No. Si es el par, le voy a poner números. Si fuera el par 1,2, por ejemplo, ¿sí? Y tú quieres, y te definen, y tú quieres saber a qué es igual 1 asterisco 2, 1 asterisco 2, ¿sí? Y así se define la operación asterisco, como está aquí, ¿sí? ¿Cómo se define? 2 veces A más 3B. Entonces, 1 asterisco 2 es 2 por 1 más, ¿sí? 2 por lo que vale A más 3 por lo que vale B por 2. Esto es igual a 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. Esto te da 8. Significa que 1 asterisco 2 es igual a 8. Esto te suena así como raro, como si fuera de otro planeta, pero es como si te dijeran 8 entre 2, esto te suena bien familiar, ¿no? 8 entre 2 dices 4, porque así hemos aprendido, ¿sí? Así es porque sabemos cómo está definida la división, por ejemplo, ¿no? O igual, ¿no? 6 más 3 igual a 9, ¿no? Ah, pues dices, eso es elemental. Pues sí, porque así se define la suma. Sabemos que así es, pero si yo te digo 1 asterisco 2 igual a 8, como que dices, no entiendo. Entonces, si se define así una operación y luego queremos averiguar, porque así hay ejemplos donde digan averiguar si el conjunto dado con esta operación definida como 1 asterisco 2 o asterisco B igual a 2A más 3B, determinar si tal conjunto es un espacio vectorial. Entonces, a lo mejor, ya lo que ahorita tú dices siempre se va a cumplir, que es la propiedad número 10, a lo mejor aquí no se cumple. No sé si captas la idea de la situación. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, a ver, terminamos con este ejercicio y sea el conjunto B igual, con el elemento 1. Demostrar si B es un espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, pues inmediatamente comenzamos con la primera propiedad, ¿no? Y tomo elemento del conjunto, que es el 1, lo combino con el mismo, porque es la cerradura para la suma, y esto me da 2. Pero 2 no pertenece a B. Entonces, inmediatamente concluyo, B no es un espacio vectorial, o se concluye, B no es un espacio vectorial. Ya no es necesario ir y verificar si se cumplen las otras 9, ya no tiene objeto, ya no tiene sentido, porque B no es un espacio vectorial. Cuando se trata de establecer, por ejemplo, como en estos casos, que se trata que un conjunto es un espacio vectorial, si es un espacio vectorial, hay que probar los 10 axiomas. Sí, se tienen que probar. Pero si no es un espacio vectorial, basta comprobar que un axioma no se cumple, dar un caso particular, ¿sí? Y ese caso particular se le llama contraejemplo, ¿sí? Es decir, dar un contraejemplo, y con eso es suficiente para decir que el conjunto en cuestión no es un espacio vectorial, ¿sí? Cuando se verifica que es un espacio, cuando vayamos a verificar que es un espacio vectorial, lo tenemos que hacer como lo hice hace un momento. En general, yo no puedo utilizar números,
Jamás puedo utilizar números, porque si utilizara números, solo se verificaría esos hechos para esos números. ¿Y qué pasa con todos los demás números de un conjunto? ¿Sí? Entonces, para una situación general, es una prueba general, donde se utilizan letras, símbolos que representen a cualquier elemento del conjunto. Y cuando vayamos a probar que está fallando, que no lo es, que no es un espacio vectorial, ahí sí tenemos que dar un ejemplo numérico, un ejemplo concreto, un contraejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, si hay algún comentario, alguna aclaración, pueden hacerla, y si no la hay, pues aquí lo dejamos y nos conectamos el próximo miércoles. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Que Buenas descanse. noches a todos. Buenas noches.